Información, actualidad, opinión. Las cosas como son. Con Pablo de León. Muy bien, respecto de esta semana que estamos viviendo y que analizábamos en el arranque del programa, vamos a hablar con un politólogo, con Federico Zapata, a quien pueden leer varias notas de él que publica en diferentes portales y que es codirector de la consultora de opinión y comunicación Escenario. Federico Zapata, Pablo de León te saluda aquí en Radio Con Vos y en Las Cosas Como Son. ¿Cómo estás? Pablo, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo. Bueno, no, del mismo modo, gracias por atendernos este sábado. Bueno, a ver, tanto para hablar. Sí, Cristina copó la escena, me parece, con este alegato, entre comillas, del lunes último, y con casi esa misa militante que se está armando alrededor de su casa. Vamos desgranando todo esto, ¿qué te parece? Bueno, sí, efectivamente es una gran novedad porque, digamos, de alguna manera, en este tiempo frenético de la política en la Argentina, digamos, hasta el mes pasado, digamos, o hasta hace 2 o 3 semanas atrás, digamos, parecía que el Frente de Todos iba a entrar en lo que se llamaba una especie de tercera nueva etapa, que iba a estar marcada de alguna manera por una cesión parcial de la lapicera de Alberto Fernández hacia Sergio Massa y por el corrimiento de Cristina del centro político del Frente de Todos, también en favor de Sergio Massa, y en esas dos dinámicas intentar, digamos, resolver el problema de la cadena de mandos y el problema de la agenda, y sobre todo de cara a una situación, digamos, económica que todas las partes del Frente vaticinaban como muy compleja. Y bueno, eso, digamos, que parecía que iba a ser una dinámica estable, que por lo menos acá hasta fin de año, digamos, en el plazo de pocas semanas y con la acusación del fiscal, obviamente, digamos, se revierte fundamentalmente porque lo obliga a Cristina a volver al centro del dispositivo político. ¿La obliga o ella define eso? Porque cuando ella habla el lunes último, en términos procesales no le correspondía hablar. Ella determina, yo me pongo y creo un escenario y desde el Senado hablo y todos los canales de cable obviamente la repiten y ella copa la escena. Yo lo analizaba así al inicio y obviamente decime si no estás de acuerdo. No, a mí me da la impresión de que Cristina, digamos, su principal hipótesis de defensa es la política. Ella entiende, digamos, que esta es una acusación o es un juicio que tiene, digamos, que no se puede revertir por las vías, digamos, de la prueba y que por lo tanto tiene que revertir sobre la base de una especie de batalla política. Entonces, digamos, probablemente con o sin quererlo, pero de alguna manera, digamos, la acusación la obliga o decide ella, digamos, en esos términos, volver a ocupar el epicentro del, digamos, político de la coalición y emprender una especie de proceso, digamos, de activación de su electorado duro, de su masa de votantes duros, en lo que ella considera que es la forma que, digamos, más propicia para que la justicia, digamos, falle a su favor. Un poco es eso, ¿no? Bueno, pero de ese modo ella también toma control de la escena política. La calle vuelve a aparecer como un lugar a ver cómo se define. Obviamente no va a estar la militancia tan mucho tiempo en la casa de ella. Eso tiene un plazo corto, pero sí se viene el sábado que viene un discurso nuevo de ella y después todo mira hacia el 17 de octubre. ¿Qué chance le ves a un 17 de octubre bis con el caso de Cristina o su imagen negativa y la mala situación económica con la inflación desatada le ha hecho perder terreno en la consideración pública a ella? No, son situaciones históricas absolutamente diferentes, ¿no? El 17 de octubre digamos, tenía que ver básicamente con un proceso de transformación propositivo, digamos, positivo de la Argentina, y esto tiene que ver básicamente con una estrategia defensiva, digamos, de una fuerza política que está en repliegue, digamos, ¿no? O sea, digamos, que sigue siendo muy importante, pero que está en repliegue. Si uno ve la evolución, digamos, de esa masa de votantes desde el 2011 para acá, del 2008 para acá, perdón, lo que ve es un repliegue sobre una demografía particular, una reducción de ese apoyo, por supuesto que sigue siendo muy intenso y relevante, pero lo que ve es eso básicamente. Entonces son como dos dinámicas diferentes, ¿no? El 17 de octubre
del siglo pasado, por así decirlo, era parte de un proceso, digamos, de transformación ofensivo, y esto es parte, digamos, de un repliegue defensivo. Creo que son muy diferentes. Lo que sí, por supuesto, tiene son repercusiones al interior del Frente de Todos y en la responsabilidad gubernamental que el Frente de Todos tiene, porque, digamos, no es lo mismo una Cristina Kirchner corrida con un Sergio Massa intentando estabilizar una economía en un momento absolutamente crítico, que una Cristina que vuelve al centro de la escena y que probablemente para sostener ese proceso de movilización, entre paréntesis, defensivo, se vaya a ver obligada también a cuestionar en algunos aspectos la agenda que tiene que implementar Massa. Entonces ahí eso introduce, digamos, una serie de tensiones que no estaban previstas hace 2 o 3 semanas atrás y que dificultan mucho, o vuelven a dificultar mucho el funcionamiento de una coalición que ha tenido desde que nació dificultades crónicas desde el punto de vista operativo. Claro, porque aparte algunos aparecían desde la oposición diciendo, bueno, están distrayendo el eje y no hablamos del ajuste en la educación, el ajuste en la economía que está haciendo Massa, pero me parece que no es así. Ella tiene su propia agenda, su preocupación por la situación judicial de ella y de sus hijos, entonces ella le da el ok, la veña Massa para que haga lo que está haciendo, pero ella se pone en el centro político, es como el jugador grande o experimentado que se lleva la marca y le deja al otro hacer otras cosas, ¿no? Eso funcionalmente en el corto plazo efectivamente es así, es así, en el corto plazo. Lo que pasa es que todas esas decisiones que está tomando Massa, digamos, que tienen por finalidad intentar estabilizar la economía, no son decisiones que vayan a tener repercusiones productivas positivas sobre el bolsillo, digamos, del electorado cristinista. Entonces, en el mediano plazo, ahí hay un potencial foco de conflicto, ¿no? Entre medidas o decisiones que probablemente tengan un impacto negativo en el corto plazo, en el mediano plazo, en el bolsillo del electorado en general y del electorado kirchnerista también en particular, y que por lo tanto, en un proceso en donde Cristina se ve amenazada, siente que tiene que recuperar el centro político del Frente de Todos, y que por lo tanto no va a alcanzar con solamente dar una batalla épica discursiva, sino que va a tener que tomar posición con respecto a esas políticas de estabilización que está implementando, digamos, el actual ministro de Economía, probablemente se ve obligado a tomar posición. Entonces ahí donde considero que va a haber chisporroteo, digamos, o cortocircuito nuevamente en el mecanismo de funcionamiento de la coalición de acá hasta diciembre. Uh-huh. Sí, de acá hasta diciembre lo ves ese chisporroteo. Es muy difícil en esta dinámica de la política argentina, donde, como te decía, digamos, es como una especie está en una especie de fast forward, está todo el tiempo en un proceso de aceleración muy fuerte, prever lo que va a ocurrir. Nosotros nos pasan cosas, por ejemplo, tenemos un sistema de medición mensual de temas emergentes. El mes pasado medimos Massa, y hoy Massa pasó del centro de escena, y en 2 o 3 semanas estamos discutiendo Cristina, y probablemente este mes midamos Cristina y en 2 o 3 semanas estemos discutiendo otra cosa. Claro. Entonces es muy difícil prever la dinámica del país en el mediano plazo, pero yo te diría que de acá hasta diciembre, que digamos lo que se juega desde el punto de vista económico es la posibilidad de que el Frente de Todos logre ordenar o estabilizar la economía, evitar una devaluación del mercado, una devaluación fuerte, digamos, que tendría una consecuencia en una situación como la actual muy dramática sobre la actividad económica, sobre los bolsillos de la gente. Me da la impresión de que toda la dinámica va a girar en torno a ese intento por estabilizar la economía sin que las cosas se les vayan de la mano. Y en ese marco me parece que la disputa va a estar marcada en torno a esa agenda, ¿no? En cómo Cristina logra procesar las medidas que va a tener que ir tomando el ministro de Economía para intentar ordenar esta situación. Federico Gastón Leturia, ¿qué tal? Ahora hablabas recién en este último párrafo de medición y análisis, ¿no? Que es parte de la tarea que haces con tu equipo. Cuando una situación de un presidente, quizás no recuerde yo en mis años una situación tan particular como esta, en la que a la vista está, no tendría el poder que debería tener un presidente, ni hablar la centralidad, que es lo que estás hablando con Pablo, que la tiene entre Cristina y Massa. ¿Ustedes qué analizan hoy de esta figura de este presidente, de Alberto Fernández? ¿Qué se le pregunta a la gente? ¿Qué analizan? ¿Qué incidencia puede tener algo que diga? ¿Cómo lo hace? O sea, ¿le siguen preguntando a la gente por la imagen del presidente? Sí, está bien, pero nosotros seguimos monitoreando, digamos, la figura del presidente, porque
de alguna manera es el que tiene la lapicera, digamos, esto que se llama la lapicera, digamos, y eso qué quiere decir, básicamente, que ha tenido muchas dificultades propositivas de liderazgo, digamos, es un liderazgo muy debilitado, pero tiene cierta capacidad de veto en determinadas cuestiones, digo, ¿no? O sea, por ejemplo, la intervención anoche, antes de anoche, yo no recuerdo, digamos, o esta semana, en medios de comunicación del presidente, no es que son neutras, digamos, siguen teniendo una relevancia en la dinámica política nacional. Entonces, lo seguimos, por supuesto, monitoreando. Ahora, lo que sí estamos viendo en el Frente de Todos son dos procesos, digamos, paralelos que, digamos, se van consolidando a lo largo del tiempo, que tienen que ver primero con el achicamiento del núcleo de votantes del kirchnerismo. Está muy golpeado, viene un proceso, digamos, progresivo de achicamiento, o sea, se viene perforando el piso sistemáticamente, y en paralelo, el liderazgo que mejor sintetiza ese piso, o sea, el que mejor lo fideliza, es Cristina Kirchner. O sea, que son dos procesos, digamos, que uno puede decir paradójicos, pero que a nosotros nos presagian, obviamente, que Cristina va a tener un rol relevante de acá hasta el año que viene, porque es la que mejor fideliza un votante que está, digamos, que se está apagando, que está en retroceso, pero al fin de cuentas es la que mejor lo fideliza, ¿no? Entonces, eso nos parece que es una dinámica que va a estar muy presente de acá hasta el año que viene. Muy bien. Federico Zapata, politólogo y codirector de la consultora Escenarios, te agradecemos mucho este contacto con Las Cosas Como Son y con Radio con Vos. Muchas gracias. Un placer conversar con ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Información, actualidad, opinión. Las Cosas Como Son, con Pablo de León.